Buenas tardes, estimado docente. En esta exposición analizaré la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente número 04535 del 2023 relacionada con la prescripción de la ejecución de la pena en un proceso por robo agravado. El caso inicia cuando una persona presenta una demanda de habeas corpus alegando que su derecho a la libertad personal estaba siendo vulnerado porque se encontraba detenido pese a que la pena ya había prescrito. Respecto a los hechos, el demandante fue condenado el 5 de mayo del 2000 por el delito de robo agravado regulado en el artículo 189 del Código Penal. En un inicio recibió una condena de 4 años de pena privativa de libertad suspendida. Sin embargo, posteriormente la Corte Suprema, mediante resolución del 22 de febrero del 2001, reformó la sentencia y aumentó la pena a 8 años de prisión efectiva. A pesar de ello, el condenado no fue capturado inmediatamente. Recién el 11 de abril del 2021 fue detenido por la policía e internado en el penal Pocoyay en Tacna. Frente a ello, solicitó que se declare prescrita la ejecución de la pena porque habían pasado más de 20 años desde la sentencia que quedó firme. El demandante sostuvo que se vulneraron sus derechos reconocidos en el artículo 2, inciso 24 de la Constitución referido a la libertad personal y también el derecho a la tutela procesal efectiva y la debida motivación de las resoluciones judiciales establecidos en el artículo 139 de la Constitución Política del Perú. Para resolver el caso, el Tribunal Constitucional analizó varios artículos. Del Código Penal, ¿no? Primero, el artículo 85 del inciso 1, que señala que la ejecución de la pena que extingue por prescripción. Luego, el artículo 86, que establece que el artículo de prescripción de la pena es el mismo que el de la acción penal. También revisó el artículo 80 que indica que la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena prevista para el delito. En este caso, el delito era robo agravado regulado en el artículo 189 del Código Penal. El artículo observó, el tribunal observó que anteriormente la pena máxima era de 25 años, pero la ley fue modificada y se redujo a 20 años. Por ello, aplicó el principio de retroactividad benigna reconocido en el artículo 103 de la Constitución, el cual permite aplicar la norma más favorable al procesado. El principal problema jurídico fue determinar si al momento de la captura en abril del 2021 la pena ya había prescrito o no. La Corte Suprema había señalado que la prescripción todavía no vencía, porque también la pandemia del COVID-19 se suspendieron los plazos procesales mediante resoluciones administrativas del Poder Judicial, especialmente de la Resolución Administrativa 177-2020. Según ese criterio, debían añadirse 7 meses más al plazo de prescripción. Sin embargo, el Tribunal Constitucional no estuvo de acuerdo con esa interpretación. Señaló que la prescripción penal solo puede regularse mediante una ley y no mediante resoluciones administrativas. Además, recordó el artículo 51 de la Constitución, que establece que la Constitución y las leyes prevalecen sobre normas de menor jerarquía. El tribunal explicó que permitir que resoluciones administrativas amplíen el plazo de prescripción afectaría la seguridad jurídica y los derechos fundamentales de las personas. También indicó la prescripción limita el poder punitivo del Estado y evita que una persona pueda ser perseguida indefinidamente, ¿no? Finalmente, el Tribunal Constitucional concluyó que el plazo correcto de la prescripción era de 20 años y que debía contarse desde el 2020, 22 de febrero del 2001
fecha en la que se quedó firme la condena. Por tanto, la prescripción venció el 21 de febrero del 2021. Como el demandante fue detenido recién el 11 de abril del 2021, la pena ya había prescrito. Por ello, el tribunal declaró fundada la demanda de habeas corpus, anuló las resoluciones judiciales que rechazaban la prescripción y ordenó emitir un nuevo pronunciamiento conforme a lo establecido en la sentencia. Considero que esta sentencia es importante porque reafirma el que el Estado también tiene límites al momento de ejercer su poder punitivo. La prescripción garantiza la seguridad jurídica, protege la libertad personal y asegura el respeto al debido proceso. Además, el Tribunal Constitucional dejó claro que ninguna autoridad administrativa puede modificar derechos o plazos establecidos por la ley. Muchas gracias.